Cordial saludo, estimadas estudiantes del grupo 3 de Antropología Visual. A continuación, la retroalimentación de sus diseños. He revisado sus trabajos y comencemos por primero el paredón, Alex Galarza, que va a trabajar la mazamorra dulce. En este grupo creo que están trabajando no tanto espacios como productos, y en general pues puede ser muy interesante porque pueden mirarse y contrastar entre todas ustedes esa cadena productiva, desde la consecución de los materiales hasta su elaboración. Y en general todas las estudiantes están trabajando como elementos de memoria relacionados con las relaciones sociales que pueden realizarse alrededor de ese objeto de investigación, ya sea producto, mazamorra dulce, ajiaco, cocido, etcétera. Entonces, bueno, Alex nos presenta pues la mazamorra dulce y quiere trabajar desde la receta hasta su preparación como un proceso de todo lo que hay alrededor de lo que se consigue y eso. Yo quiero que siempre tengas en cuenta que el problema no es la receta ni dónde se consiguen los elementos, sino las relaciones sociales que se tejen alrededor de la preparación de la mazamorra. Las relaciones que tiene tu abuelita con su pasado, con su memoria, y que esa memoria llega a ti, porque tú también tienes memoria de que ella lo realiza. Entonces es un ejercicio también cómo aprendiste tú, y vamos con las relaciones sociales hacia nuestro pasado. Esa es una memoria histórica que vamos construyendo, una memoria oral. Muchas veces no está escrita, no está determinada, sino que la aprendemos con abuelos de abuelos, abuelos hacia atrás, y que por el camino se va quedando muchas cosas. Seguramente tu abuela te va a decir, no, pues es que yo ahora lo muelo en el molino, pero mi abuela lo molía en piedra, ese grano de maíz. Entonces van a haber unos cambios, tal vez sutiles o no tan sutiles, sobre la preparación en la memoria histórica y para qué se hacía. El problema no es conseguir los elementos como tal, sino todas las relaciones que hay con la plaza de mercado, y eso me parece muy interesante, con la relación con la familia en Bogotá, con la relación con la familia que está en Fusa, con las relaciones que se pueden entretejer del encuentro y de cómo alrededor de este plato se mantiene una cohesión social. Eh, el, lo que comemos es solo una excusa para poder observar el somos, y en eso tenemos que ser muy inteligentes a la hora de abordar nuestro proyecto. Ese somos es lo que queremos llegar, lo que comemos es la excusa. Esa excusa la podríamos cambiar por, no sé, la ropa, cómo nos vestimos. Nos vestimos con colores, con túnicas, con mantas, etcétera. Esa es una excusa. Aquí me parece muy interesante que planteas un contexto de observación en la plaza de mercado, en Bogotá, en la casa en Fusa. Pero entonces tal vez la problemática puedes ponerla no solo cómo se consiguen los elementos, sino como desde la memoria histórica y las relaciones sociales. Eh, Esa es tal vez como no solo la preparación, porque si no se nos puede volver un video de tome el maíz, 2 tazas de maíz, muélalo, ferméntelo, cocínelo a fuego lento y en 3 minutos podemos terminarlo. Eh, Puede ser una receta para YouTube y se acabó. Queremos hacer un documental, una especie de videografía de tu abuelita, una especie de videografía de las personas que están en la plaza de mercado, y de cómo todo puede girar alrededor de una mazamorra que se está perdiendo, pero que también queda en nuestra memoria. Eh, Me parece un tema muy, muy bonito. Nosotras hablábamos por Skype y te decía que algo de lo que me da mucha tristeza es no haberle aprendido esta receta, y casi que ninguna, a mi abuelita y a mi tía, y ellas, pues mi tía ya falleció, mi tía abuela, y mi abuelita pues tiene un profundo Alzheimer, ya ni se me acuerda, y yo lo he intentado sacar y no.
Entonces como que estas cosas ahí ya se perdieron en mi familia. Me acuerdo cómo he visto, pero no soy capaz de reproducir la mazamorra. Sé que me ponían a moler el maíz, pero no sé qué se hacía más. Mm, Vas a encontrar también variaciones interesantes en las que, por ejemplo, está el uso de los cítricos como la hoja de naranjo, que se consigue prácticamente para este único tema. También tenemos pues unos acontecimientos determinados para observar que me parecen bien interesantes. Eh, Me parece interesante que puedas diseñar la plaza de mercado, la casa de los abuelos, y esto te permite ya tener como un contexto determinado con el cual vas a trabajar y que ya lo estás viendo, eso ya se nota ahí en este producto. Creo que hay que elaborarle mucho mejor esta problemática para volverla desde la antropología y que no se nos quede en la receta, ¿vale? Vamos a hacer un par ahí. Continuamos. Ay, perdón la interrupción. Continuamos al siguiente al paredón. Adriana Paola del Río. Este proyecto sí siento que le falta muchísimo. Y es que yo creo que es muy difícil ver el somos y la tradición gastronómica de nuestra localidad desde las comidas rápidas, porque las comidas rápidas comúnmente no son nuestras, a no ser que vayas a abordar procesos de sincretismo gastronómico que ya lo abordaron tus compañeros, ver que comemos perros calientes, comemos pizzas y que eso es lo más rápido que hay, pues no es mayor ciencia. La verdad no es difícil ni fácil, no es difícil de abordar, es una cosa incluso muy facilista, eh, porque lo único que uno puede ver ahí realmente es que hay mucha gente viviendo de la comida rápida, de las pizzas, y que hay muchas personas consumiendo este tipo de alimentos. Ahora, ¿qué es lo importante en ver comidas rápidas? No es un proceso de tradición culinaria, no es un espacio gastronómico tradicional, no tiene relación con nuestra memoria, simplemente las relaciones sociales que se pueden producir, que a veces ni se producen. Este igual que el Transmilenio, es lo que en antropología muchas veces se llama un no espacio, donde hay y no hay relaciones. Buenas, ¿a cómo está la pizza? Gracias, 2.000 pesos, pago la pizza de perro perdido, y ya con eso es toda la relación. No se, es muy raro que uno se ponga a charlar porque no está comiendo y tampoco hay tiempo. A veces se la lleva ya. Entonces no hay mayor, no es un espacio de encuentro gastronómico, y creo que es necesario replantear desde el tema. Eh, no es necesario que escribas las instrucciones. Entonces el tema va dirigido a los vendedores, eh, no sé desde qué punto de vista, o desde los clientes, y ahí como que nos quedamos. Mm, No encuentro en la problemática. Yo creo que es necesario, Adriana, que por favor realices una investigación. ¿Tú sabes qué es seguridad alimentaria? Es sencillo, mira, tú te vas aquí, buscas en Google seguridad alimentaria. Aquí en seguridad alimentaria te sale la descripción. Es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Eso significa que, no sé si tú, como vives en Bogotá, te voy a explicar un poco. ¿Te acuerdas que hace unos años en el gobierno de Petro se hablaba de
mantener una seguridad alimentaria que Bogotá no tiene. Eso significa que los cultivos de Bogotá están a sus alrededores y si se llenan de casas, de zonas francas, cada vez la comida nos va a quedar más lejos y el acceso físico pues va a ser mucho más difícil y al estar más lejos pues va a tener problemas en la economía porque el transporte va a ser mucho más fuerte, mucho más costoso. Eso significa seguridad alimentaria, el acceso que tienen las personas para conseguir eso. Y seguridad alimentaria, como tú lo manejas aquí, es, perdón, este no es tan. Seguridad alimentaria aquí lo estás trabajando desde el tema de la nutrición o malnutrición, de la salud y que era la manera que dije que no íbamos a trabajar. No sé si todo el mundo tiene acceso a la pizza en todo momento. ¿Es eso lo que quieres hablar? ¿Quieres hablar de que todo el mundo tiene derecho a consumir un perro caliente? Me parece un tema bastante complicado. Y al mismo tiempo esa seguridad alimentaria, es decir, el acceso a la comida cercana, económica y sana, estás hablando de malnutrición. Siento que estás equivocada en los términos. Es necesario que al que sea busques en Google qué es lo que quieren decir, porque si no te vas a perder. No hay un problema de investigación como tal. Te estás como yendo únicamente a buscar como términos y no lo estás abordando como investigalo y piénsalo. Eh, y yo quiero preguntarte si tú estás estudiando nutrición, una carrera relacionada con salud, tal vez medicina, o si eres una visitadora de sanidad, porque eso es lo que estás enfocando tu proyecto. Estás enfocándolo al exceso de peso, a la calidad de los productos, a las enfermedades relacionadas con eso. Si tú estás estudiando un trabajo de medicina, perfecto, pero si tú estás estudiando antropología, no es por ese lado. No es por ese lado que nos vamos a ir. Y eso te lo dije desde el anterior video para que por favor pongas cuidado en lo que te estoy diciendo. Entonces yo encuentro que el contexto pues se vuelve como unos lugares que no son lugares de relaciones sociales, o sea, esos no lugares desde la antropología, donde las relaciones sociales no son muy fuertes. Yo te voltearía la pregunta y te dirigiría más bien, oye, en tu territorio, no necesariamente en tu barrio, en tu territorio existe algo de comida tradicional, un sitio de comida tradicional, porque no lo piensas desde un lado más tradicional, que puede, incluso de forma más fácil, presentarte un proyecto mucho más interesante, sin tanto afán. Una plaza de mercado, tiendas, un producto como tus compañeras, incluso el parque como espacios de comidas, pero no solo comidas rápidas, sino tal vez mirar si hay algo más tradicional de tu territorio, no sé. Hay parques en que venden los típicos raspados, que son muy propios de los lugares y que alrededor de ellos se da como unas relaciones. Hay por lo menos unos 10 trabajos relacionados con comidas rápidas. Como puedes darte cuenta, incluso en el bloque tenemos hay unas cantidades de empanadas y eso, pero los que llegaron a hacer comidas rápidas lo hicieron después de haber pasado un proceso de cantar muy fuerte y no fue los trabajos más fáciles. Si quieres buscar algo más sencillo, lo puedes cambiar. Busca tal vez otros elementos que te puedan ayudar. Lo siento, realmente como que no tiene un contexto desde la antropología y que además es un típico trabajo de los que me presentan sin mayor sazón, sin mayor análisis de lo que podemos ir. Vayamos más atrás, devanémonos los sesos mirando un poco más allá.
Siguiente al paredón. Catherine, hay dos trabajando, hasta ahora de los que he trabajado, el ajiaco es de los más tradicionales, hay dos personas trabajando ajiaco, tal vez a diferencia tuya, hay una compañera en el grupo uno que no tiene tema, un problema bien planteado. Por lo menos yo veo que en ti hay una diferencia y es que pretendes una observación histórica y cultural y de las diferencias culturales como de la diversidad cultural en torno al ajiaco, que puede ser un buen tema de investigación y un buen problema si lo podemos observar bien, y es decir, cuáles son las variedades de ajiaco y las relaciones sociales que hay alrededor del ajiaco. Eso es interesante, ese pretexto que yo veo de mirar el somos, y el somos desde nuestra memoria histórica, ¿no? Desde lo tradicional, desde lo que puede ser interesante, como esa tradición actual, hay unos cambios, unas reelaboraciones. Yo creo que, por ejemplo, no se va a rayar aquí en este PDF, pero no es para Laura. Eh, Antes nosotros nos servían pues el ajiaco, ¿m? con con nuestra presa de pollo, con las alcaparras, la crema de leche y eso, ¿no? Como esta era la más o menos una presentación de plato. Sin embargo, hay unas nuevas reelaboraciones que tal vez podemos ver de un ajiaco que se está haciendo con elementos, no sé, más fashion o de una reelaboración de comidas, ¿no? Donde el ajiaco tiene incluso un tipo de presentación absolutamente distinta a la tradicional. mm, Ajiacos, ¿no? Entonces como similares, como iguales, ¿no? Podríamos ver cómo se prepara este ajiaco en plaza de mercado, en casa y en restaurantes, ojalá de turistas. Como mirar esas diferencias que hay de todo esto. Yo borro aquí porque esto no es para Laura, ¿oíste? Ya ahorita vamos con Laura. Borro, 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 borro. Borro, 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 borro. Borro, borro, borro. Bueno, entonces, en ese sentido, el trabajo de Catherine me parece interesante porque se plantea pues conocer esas nuevas fusiones culturales, ese manejo de los ingredientes, esa aumento o restricción de los ingredientes. Hay lugares donde los ajiacos llevan alberja, zanahoria, arracacha, pareció una sopa de verduras, y en otros lados donde solo lleva papa, eh, ma mazorca y, y el pollo nomás, las alcaparras. Entonces hay unas diferencias muy fuertes. El ajiaco en algunos lugares, por ejemplo, depende de la hora del día. Y eso sí pasaba un poco en mi familia. En la noche no se servía mazorca. En la mañana sí se servía mazorca. Y tenía que ver era como una norma. Ya cada vez se ve menos, eso lo hacía mi bisabuela. Ya cada vez se ve menos, de cómo hay unas variaciones también de hora, porque pues en la noche digerir la mazorca era más complicado. Eh, Recuerda también que el ajiaco es el, uno de los platos preferidos para Navidad, Año Nuevo, etcétera, que se elabora pues en Bogotá, ¿no? Ese recorrido histórico y cultural puede ser muy interesante según cómo lo pienses. Recuerda que no nos quedemos únicamente en la receta, sino en las relaciones en las relaciones sociales, económicas, culturales que hay detrás. Obviamente me parece que ya tienes como unos lugares pensados, una historia de familia, de tradiciones, tu abuela, también el mercado. Eso es muy interesante. Cuando hables de los personajes, no generalices con son todas aquellas personas, porque y si 100 personas están de acuerdo a ayudarte, ¿vas a entrevistarlas a todas? No, tú vas a
de una vez aquí como lo estás haciendo, vas a puntualizarlo, entonces no vas a tener en cuenta el acceso a determinadas personas y que ellas que son estratégicamente importantes, te den sus permisos. Principalmente va a ser tu abuelita, la persona que le ayuda, las personas de los restaurantes, de los mercados, y esto cada vez más vas a tener que empezar a definirlo. ¿Qué restaurantes en dónde para pedir los permisos de una vez? ¿Qué lugares, qué mercados y en dónde para pedirlos de una vez, etcétera, ¿no? Recuerda que los mercados tienen unas administraciones. eh, Recuerda que los restaurantes tienen unas administraciones. Entonces a veces es más fácil trabajar con la tienda de don José y don Iván que con los mercados, pero es importante si podemos tener acceso a las plazas de mercado. Me parece que ya tienes como unos acontecimientos listos para observar, eh, y incluso días que ya pueden estar establecidos. Yo creo que es importante como mirar como esa diferencia con el de Paola, en que el de Paola pues está más etéreo y que puede ayudarte a conocer el trabajo de tus compañeras. Lastimosamente este grupo se ha dado el gusto de no participar en el foro, y ahí sí las que pierden son ustedes. Siguiente al parador, Laura. Laura, me gusta mucho el tema, me parece muy interesante, es el cocido boyacense, y me parece que también lo tiene, puede ser muy interesante mirar el origen, el proceso, cómo se prepara, pero sobre todo esas diversas opiniones que vamos a tener del cocido. Y no sé en qué lugar estás tú, si estás en Sogamoso, Duitama, estás en Boyacá o estás en Cundinamarca, porque ese es un plato muy típico de nosotros. Uno, te recomiendo que mires en el Ministerio de Cultura a ver si hay algo en la biblioteca de gastronomía, que puede ser que haya cosas sobre las turmas, sobre esa comida, parte indígena que puede haber ahí, y cómo hay un proceso desde lo campesino. Esa es una comida muy, muy indígena, y puede ser que puedas encontrar mucho sobre los cubios, las huascas y estas nuevas reelaboraciones que hay actuales del cocido. Si hay algunos lugares que son comidas de autor que se están utilizando este tipo de elementos. Sé que por ejemplo están haciendo helados de cubios, están haciendo helados de las otros rojitos que pueden ayudarte hartísimo. ¿Qué más? La opinión también es muy interesante, no solo desde el plano de, ay, no, qué feo, eso es baboso, sino también de mirar tal vez con otras personas, como hay esas reelaboraciones del cocido boyacense, que si bien dejó por un tiempo de hacer, nuevamente hay un auge, un surgimiento en esas comidas de autor. Y por supuesto esto es interesantísimo, lo de los sentidos encontrados. Hay unas circunstancias, por supuesto, que estás mirando polémicas, pero no tienen relación con este tema que me parece más interesante, y lo estás mirando acá como esto, como volviéndote como a un tema agroquímico. Miremoslo a ver si es posible volverlo campesino. O sea, yo sé que las ibias, los, las cubios, no son de los materiales, las materias primas más modificados genéticamente. Digamos que de lo que menos interviene Monsanto, aunque sí hay una exposición a químicos. Pero podríamos mirarlo más como ese esa relación que hay para el cocido desde lo campesino. Si estás en Boyacá, si se puede ir a una vereda y hablar con alguno que te cuente cómo se produce, se conoce esto, si los conoces, ir a la plaza de mercado, qué es lo que necesito yo para un cocido boyacense, y cómo están esas relaciones, ese sentir, esos sentimientos encontrados. Mira, no tanto con esto, sino con esto.
Tal vez si te puedas ir a alguna parte de turismo de los municipios, a veces hacen trabajos en el que rescatan comidas tradicionales en las secretarías de turismo y cultura de los municipios. No sé, depende de dónde estás parada, porque no me dices esto lo voy a ver en Sogamoso. Entonces, si me dices en dónde estás parada, pues mucho mejor. ¿Mm? Mm, Mira que no encuentro sino generalidades en eso. Eh, Hay unos lugares, pero no me dices cuáles son los lugares. No sé si los vas a hacer en qué parte. ¿Vas a viajar a Boyacá? En Cundinamarca es bastante grande. Hay que definir estos lugares y por qué en Bogotá y por qué en tiendas de barrio. ¿Estás en Bogotá? Si estás en Bogotá, tal vez es más difícil hacer esto. Mirar mano de obra campesina y esto que quieres ver. Entonces es necesario que miremos un poco en dónde estás parado, porque pues en Bogotá sí es a veces más complicado ver la producción agrícola, a no ser que tengas la disposición, tiempo y medios para viajar. Si estás en Bogotá, pues esto es complicado. Si estás en Bogotá, pues tal vez esto sea más fácil. Si estás en Boyacá, esto puede ser más fácil y esto puede ser tal vez más complicado. ¿Dónde estás parada? Eso también te va a ayudar a definir un poco esto. Si eh, es necesario que ya definas esto, que tengas una definición necesaria de esto, porque ya tienes que decir, bueno, voy a trabajar con María, José y Pablo para que de una vez vayas haciendo la solicitud de permisos. Y también, si defines esto, si tienes esto, te va a ayudar a tener esto, porque en el momento toda esta parte no la tienes. Y esto es necesario que la construyas. Esos son los 4 trabajos que pertenecen a este grupo. Eh, Creo que es necesario plantear algunas correcciones y sobre todo ahondar más. Des en cuenta que yo pedí un, 4 páginas de elaboración para que todo esto fuera mucho más definido, se viera. Y en realidad están presentando como dos y a doble espacio. Entonces, por favor, para que revisen un poco que hay mucha sustancia detrás de lo que ustedes están planteando y que pues tal vez desde las comidas rápidas es mejor buscar otro tema que facilite más el observar el somos y no tantos unos no espacios y convencionalismos que no tienen mucha relación y bagaje social. Gracias. Cualquier cosa, si recuerden, mi Skype está abierto.